Volvemos a estar en este espacio de información, en este paso de aprendizaje. Vamos a enfocarnos en unas materias bien importantes. Mi nombre es Edwin Valdés, tiflólogo, ingeniero de sistemas. Espero usted tenga papel y lápiz en mano, que usted esté dispuesto a aprender, que esté dispuesta a aprender, y recuerde que puede dejar los comentarios, hacerlo saber mediante el grupo que tenemos de WhatsApp, o que nos puede escribir de manera directa, o por qué no también visitar nuestra página tifloeduca.com y contactarnos a través de ella. En física, cuando hablo de física, hablo de gravedad, hablo de distancia, hablo de velocidad, de tiempo, de trayectoria, hablo de fuerza, de cómo impacta quizás un avión en una montaña, cómo impacta un balón en una pared. Ese tipo de cosas es lo que se trabaja en física. Y tiene que tener la persona con discapacidad visual unos conceptos ya construidos, unas definiciones de haberle explicado quizás desde casa qué es una distancia, qué es lo que yo recorro, lo que yo avanzo, cuánto mide ese punto A hasta el punto B. También hacerle saber la diferencia quizás en tiempo, en hablar de cuál es la relación entre tiempo y distancia, y hablar de que existe una rapidez, de que existen diferentes cosas. Todo esto se va construyendo y es usted quien debe hacer el diagnóstico, quien debe hacer un barrido general desde cero. Cuando iniciamos un diagnóstico, al iniciar un año escolar, usted dice, bueno, voy a ver qué tanto saben estos chicos, qué bases traen de los grados anteriores. Pero cuando entra el impacto, ese choque de que yo veo allá al chico con discapacidad visual sentadito en un rincón, yo digo, bueno, después veo cómo hago. Pero entonces, a ese chico, que yo le llamo el número 31, lo dejo allí, no lo tomo en cuenta en esta evaluación y le hago la evaluación a los 30 restantes. Chicos que han visto ustedes el año pasado, cómo van con física, conocen qué es física y hacen una interacción con esos 30. Pasan meses y luego dice, bueno, ya ha pasado el tiempo, ya estos muchachos, estos 30 chicos, ya están encaminados en lo que es la materia, ya tienen unas nociones básicas y vamos a atender al chico número 31, como yo le llamo, en esta clase. Entonces ese chico que está ocupando la posición 31 dentro del salón, porque son 31 dentro del salón, ese estudiante tiene un vacío desde la primera clase que usted inició el diagnóstico hasta el punto que usted dijo, hay que ayudar a este estudiante. Usted socializó y habló de cosas que ya a esta altura, ya el tercer mes, cuarto mes, es fundamental tener ese conocimiento. Y usted le va a hablar a ese chico como si él hubiera interactuado y hubiera estado involucrado en las actividades previas. Y ahí es donde empezamos a cometer errores, porque usted va a empezar a hacerle preguntas como que, ¿y cómo se familiariza? ¿Y cómo se siente usted con la clase? ¿Y usted qué cree que es física? Si usted no lo involucró en esos 2, 3 primeros meses, sepa que ese estudiante está 2, 3 meses atrás de estos chicos. Y no es porque tenga una discapacidad visual, sino porque usted fue el que contribuyó con ese desplazamiento, con esa exclusión del estudiante, aún estando dentro de clase. Porque una de las cosas es que el estudiante esté incluido, que la institución lo aceptó, le dijo vamos a incluirlo en la nómina, en la lista de estudiantes, lo tienen allí, pero no está integrado. Y eso es algo muy distinto. Él está incluido porque está dentro del grupo, pero no está integrado porque no interactúa con su entorno. Y usted, docente, es parte de ese entorno. Pero resulta que usted, en un tablero, usted toma y dice, por ejemplo, distancia. Y usted dice, distancia es igual a, no sé, vamos a decir algo así como que fuerza por gravedad, por decir algo. Espero se haya quedado decente, se entienda. Pero ¿a qué voy? Que aquí no dice distancia, aquí no dice fuerza y aquí no dice gravedad. Y la persona con discapacidad se pierde de esa información. Como estamos en la introducción del área de física, es necesario
decirles a ustedes que pueden utilizar como método de escritura para ese estudiante el braille, si maneja braille. La idea es que él pueda tener un glosario, tenga un hilo de términos y de cosas, de fórmulas escritas en braille para que no sea dependiente de usted o de uno de sus compañeros, sino que cuando él esté haciendo toda esta cuestión de un ejercicio, él pueda sacar su papel y pueda tocar, aquí está la fórmula X, está la fórmula Y, está la fórmula Z, y eso le ayuda a él a ser autónomo en su clase, en la clase de física. Entonces, aquí en este momento tengo una D mayúscula, el igual, una F, un punto y una G o un intento de G mayúscula que hice con el marcador, perdón. Pero cada una de estas letras se puede hacer en braille y cada uno de estos signos como el igual y como el punto también se puede hacer en braille. Pero ahí es donde yo les digo, si vamos a trabajar en braille, el chico necesita saber que la D está representada representa a la palabra distancia. Y eso es importante, porque si usted le dice al chico distancia, fuerza y gravedad, él va a escribir todo completo. Y usted puede decir, no, pues yo asumí, eso era normal que él lo supiera. Pero resulta que es que el resto del grupo, los otros 30, lo saben porque usted en una clase puso D igual distancia. Quiere decir que usted les mostró al grupo completo o en una hojita les entregó y les dijo distancia se representa con la letra D, fuerza se representa con la letra F, gravedad se representa con la letra G. Y así usted le hizo saber a ellos, quizás en un lenguaje no verbal, que hizo una exclusión del chico con discapacidad visual. Entonces ya hablamos que usted puede utilizar como método de representación en una hoja el sistema de lectoescritura braille para la persona ciega. Pero es que yo no sé braille, no importa que usted no sepa braille, usted necesita que el estudiante sí sepa braille y que él sí sepa las fórmulas. Entonces usted va a llegar a un momento donde le va a evaluar y le va a decir, venga, joven que ocupa la posición 31 de la lista, venga. Y usted lo llama y ese niño le va a decir a usted las fórmulas que tiene allí. Entonces necesito que me digas la fórmula de fuerza y él debería buscarla en la tabla y decir fuerza es igual a X por Y, el igual con distancia y todo esto para que usted corrobore que sí está la información. Usted necesita saber que él sí tiene la información y que sí le está quedando en su cabeza. Se presentan algunos casos porque me dicen, Edwin, no todos los estudiantes con discapacidad visual manejan braille, no todos están rehabilitados. Y eso es muy cierto, si él no maneja braille, puede que maneje la tecnología. Y si hace uso de la tecnología, ese estudiante va a poder escribir cada una de las fórmulas y va a poder hacer la cantidad de fórmulas que sean necesarias hacia abajo. Sin embargo, si el chico no conoce la tecnología o puede que la conozca, puede que el estudiante conozca la tecnología, pero no cuenta con un computador o con un dispositivo tecnológico para tomar nota o poder hacer una lectura de la fórmula que él está haciendo. Entonces ahí es donde viene una estrategia un poquito más rudimentaria, un poquito más alejada de lo idóneo, pero es útil, es funcional y en este caso estamos hablando de cómo grabarle la clase al estudiante. Sea que usted docente se pueda meter el teléfono o una grabadora de periodista en el bolsillo de la camisa. Cuando usted ya tiene la grabadora en el bolsillo, le va a permitir al estudiante acceder a esa grabación, sea mediante un envío de un audio por WhatsApp, sea porque la grabadora usted la trasladó a un computador y le envió eso a través de un correo electrónico, buscar la alternativa, buscar la manera que usted como docente se blinde, se ponga un escudo que cuando el estudiante no le presente el resultado adecuado, el resultado esperado, usted le pueda decir, pero es que yo te di las herramientas, yo te di los medios para que desarrollara cierta actividad. Y eso es fundamental que usted lo sepa. Entonces le estoy hablando de tres cosas. O que use braille, o que use la tecnología como el uso de un computador y lectores de pantalla que lo vamos a ver más adelante, o que le grabe la clase
con un dispositivo que pueda ser suministrado por el estudiante o por el mismo docente y que lo haga llegar quizás a un grupo o al personal, al número personal del acudiente de este estudiante. Sí se puede trabajar con ellos dentro de los salones de clase. Solamente hay que hacer algunas adaptaciones, pero si empezamos ya, es mejor, porque si lo dejamos para mañana, el tramo que le estamos dejando de vacío, de carencia de información a esos estudiantes, se va a convertir en un abismo. Bendiciones y feliz resto de día, de noche, según en el momento que nos veas. Un abrazo y gracias por estar aquí con nosotros.